Muy bien. Sigamos. Aquí, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Este parece el laboratorio en donde tenían encerrado a IT. Sí, After no. Sam died, my mom and Edie got really close. Después de They que Sam both murió, lost a lot. mi mamá, Eddie, se hicieron muy unidos. Los ya habían perdido mucho. ¿Se va a morir un bebé? Gregory. ¿Qué dice? Matrimonio de Kay Carlyle, ¿cómo se dice eso? Y Sam Finch. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. ¿Es un bebé? I think he saw things the rest of us don't. O sea, creo que el bebé veía cosas que el resto de nosotros no. Ok. O sea, tengo que seguir moviendo el patito para que no se acabe la música. ¿Es en serio que le dejaron imanes en la tina? Bueno, es que estos tipos también... Over, Gregory. It's time to... Se acabó el baño, Gregory. Es tiempo de... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Dice Sam. I wonder what he saw. Y se me pregunto qué vio. Ya sí estoy moviendo la ranita. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Sé que hiciste todo lo que pudiste. If I hadn't called that night. Tal vez si no hubiera llamado esa noche. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. O sea, creo que eso. Pues se cayó el jabón. Todo la tina está jabonosa. Seguramente se va a parar y se va a caer y se va a dar en la mother, ¿verdad? I wish she could have told us. Lo que no les pude decir sobre el mundo que él vio. Sí, se ahogó. Creativa de enseñarnos la muerte de un bebé. He'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Buena suerte, Kay. Por amor, Sam. Después ya se te murió el hijo, carnal. Todavía nos quedan Don, Gus y Eddie. Muy bien. Mira, un tubo. Tubo. Bueno, aquí está, ¿no? I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Si no puedo imaginar a mi mamá escribiendo poemas. 4 poemas para Gus. No, a Who poem for always said Gus. the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Las letras de cola.
My ¿qué? My father... Father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Dice, mi papá made him, of course, but Gus stood up for apart. Que Gus nada más se quedó afuera. Solo estaba volando su cometa. O sea, como que no le gustaba la idea de una boda al güey. Tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I Y se intenté hablar con él, pero él dijo que no necesitamos una madrastra. Y aquí hay una boda abajo. Que yo creo que debe ser de la chava ahorita que se le murió el bebé. Ok. Mira, o sea, tienen una de esas cosas como de cementerio indio. Dad ordered him to come here, but Gus declined and as a sign held up his middle finger. Que le hablaron y el güey nada más hizo la brindis señal. Dijo, no me voy a tomar ninguna foto. Ábranse, oblíganme, perros. Dijo. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Que la tormenta se puso acá ruda y todos se fueron adentro de la tienda. O sea, al güey le va a caer un rayo ahorita seguramente. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Dice, la lluvia cayó en churrascos, pero nadie parecía aterrado. Esa naturaleza casi destruyó nuestra tienda. The thunder sounded much too close and full of angry power. La All my tormenta father said to this was, make the music louder. La tormenta se ponía más fuerte, pero el papá solamente decía que le suban a la muca. Pónganse las de Nodal, dijo. Hostia. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Oh, qué fuerte es. Qué fuerte renglón. Me hubiera gustado pensar en ti sobre que estabas solo, decía. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Pero solo me acordé de ti cuando te encontramos. Oh. Y que le iban a poner Gus a esta chava si hubiera sido niño. Mira, luego se tenía muy cano y todo. Falta Don. Es que esta puerta sí está toda tapiada. Pensé que le iba a caer un rayo, pero no, se lo llevó, le cayó la tienda encima. Y ahora que salgo por donde vine, ¿qué hago? ¿Qué hago, juego? ¿Qué hago? Ah, My mom moved up to the loft after her brothers died. mi mamá se movió al loft después de que mi hermano murió. At the time, it was as far away as she could get. En ese tiempo era lo más lejos que ella se podía ir.
Imagínate que todo. Imagínate que para subir a tu cuarto siempre tengas que trepar esta pared. O sea, olvídate de llegar hasta tus manitas a tu casa porque nunca vas a llegar a tu cuarto. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Tu mamá se fue a la India. Después Louis de was born a terminar year el. later. Louis nació un año después. Se fue a la India. Y conoció a un hindús. Señora Meres. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Cuando mi papá murió, creo que mi mamá ya no supo dónde ir. I'm sure Edie was happy to have her back Estoy seguro que Edith estaba feliz de tenerla de and to see vuelta. kids in the house again. Y ver a los niños de nuevo. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. La casa se había hecho un poquito grande, pero Edith ya estaba acostumbrado a eso. And for a while, things were good. Almost normal. Por un tiempo, las cosas estaban bien, estaban normales, But it didn't last. pero no duró. The A ver, beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. el principio del fin fue cuando fue en el cumpleaños 10 de Milton, cuando le dieron un castillo. ¿Cuánto dinero tienen estos señores que le regalaron un castillo al niño? Sí, ¿de qué quieres, hijo de cumpleaños? Quiero un castillo. Ah, chido. Nos vemos a los 20. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. ¿Es en serio? O sea, ya si subir trepando paredes para llegar a tu cuarto ya no era suficiente, lo imagínate con una cuerda. Va a decir, ¡ay, jálale, jálale! Milton. Era pintor, Milton. Finch in The Magic Paintbrush. Milton Finch en la brocha mágica. Chava, pero ábrelo. Qué chido. Qué bonito. O sea, sí, no, este juego tiene un storytelling y un diseño de arte muy, muy, muy padre. Se aprecia, se aprecia. I was 4 when Milton disappeared. Tenía 4 años cuando Milton desapareció. Sí, nada más habría como un... Parece que se le trabó el hoyo negro, nada más. Extra American Newspaper, no sé qué. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Y cuando desapareció este chamaco fue cuando pusieron... Cuando ya taparon todas las puertas. Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Está chido. Justamente voy a decir que retro se ve esto. Pero tiene la juca, tiene la mota ahí. Entonces ese güey se dijo, saquen la que apesta. Ahora, chava.
Llévate la marca de este güey, pues ya no la voy a usar. El gramito abajo de la ventana. O de la almohada. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of it gone. Dice el cuarto de Lewis salía muy familiar, ¿no? Pues ya vimos por qué todos estaban bien torombolos, se la pasaban drogándose. Y un ads, cámara, pues saca un rato. A ver, el cuarto de un moto. El cuarto de un marihuano. Clásico, sí, obvio, obviamente, güey. No puedes ser un marihuano si no tienes tu consola retro, güey. ¿En qué jugabas? Quién sabe, porque ni pantalla tienes. Ah, no, sí, sí está. Ya nomás. El pipazo, todo, güey. Pues por eso le decían a la niña que no entrara. Y como todo marihuano vive hasta arriba de la casa, güey. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Se la pasaban jugando Mario Kart, decía. No tienen silla, obviamente tienen que tener una pelota de estos ejercicios donde ahí se sentaban. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Oh shit. Que lo estaban buscando. He kept working at the cannery. Hey, déjalo ya. But he withdrew part of himself. Que obviamente lo querían ayudar con su. In our sessions, I saw the same behavior. Problemas, con sus problemitos, ¿verdad? Pero que ya cuando estaba sobrio pues se dio cuenta de lo sosa que era su vida. Y su mente dice ¿Empezó a qué? ¿Empezó a qué? A divagar. I asked him to describe it. Se le pedí que la describiera. He said he started small. Dice que él empezó pequeño. Era pequeño y me conoce un laberinto. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Tienes que estar aquí manejando con las dos manos, ¿eh? And things that have not names. En lo que mueves al mono en el laberinto, estás acá con el mouse echando el pescado. He knew it was all in his head. Sí, sabía que estaba todo en su cabeza. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Espera que se encontrara a sí mismo. But he found something more. Pero encontró algo más. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. Se me preocupaba que estuviera divagando en la carnicería esa. Hablé con su jefe. ¿Y ahora para dónde dejarlo? Ay, güey. But he said Lewis had become a model employee. Pero sé que Luis se había convertido en un Focus. empleado a seguir, todo metódico, Like a concentrado. whole new Lewis. Y no se cansaba, como un nuevo Lewis. So I let him go on. Así que lo dejé pasar. I even encouraged him.
Incluso lo motivé. It seemed very promising at first. Parecía muy prometedor al principio. He told me he'd made a new friend. Me dijo que había hecho un nuevo amigo. Un perrillo. On the edge of a city he named Louis Topia. Ok. He built the city up slowly, brick by brick. Este empezó a divagar con Age of Empires. Then he made musicians. Se creó toda una ciudad en su cabeza. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Siempre estaba tarareando algo. Every day his imagination grew stronger. Todos los días su imaginación se hacía más fuerte. He no longer spoke at the cannery. O sea, ya no hablaba en la carnicería. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Y se dio cuenta que todo estaba en su imaginación, así que podía hacer lo que él quisiera. He held an election for mayor. Hizo una elección para presidente. And he won. Y ganó. No, pues así que no hagan las elecciones. They begged him to stay, but his mind was already wandering. Le pidieron que se quedara, pero su mente ya estaba It became a divagada. game for him. Se convirtió en un juego para él. En Louistopia. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. O sea, ya si en tu mente te empiezas a creer este tipo de cosas, pues sí, no estás mal, no estás bien, chavo. St. Louis. Ah, St. Louis. He started drifting away from our reality. Ya lo voy a llamar Adilandia. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Sé que un día se le olvidó ir a Even la as his mother pleaded casa. with him, part of Louis kept sailing on. El güey estaba así, su mamá le está pidiendo, ya, por favor, vente a la casa que... Sepa que estás pensando, mendigo mono Motorolo. In Louisburg, he heard rumors of a Dice, en Louisburg, escucho rumores de un príncipe y de una princesa. No, pues la princesa. handsome queen. The queen was on her own quest for Esa es la princesa estaba en una tarea de serpientes siniestras. Podía haber escogido el arcoíris, pero dije, pues a ver, algo más turbio. He followed the sound of her Siguió el sonido de su arpa o su guitarra eléctrica. No, la guitarra eléctrica. Guitarra, no, ya no pude. silver harp. Ay, me tengo que regresar, ¿en serio? No, ya dime que no, güey, por favor. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Se llegaron a un palacio dorado. Even then, his logic remained sound. Incluso en ese momento, He knew the world was all in his imagination. sabía que su mundo está en su imaginación, se me están acumulando los peces. But he was so proud of having created it. Estaba orgulloso de haberlo creado, a pesar de que
Sabe que esto está en su mente. In his own eyes, he'd become something greater than a king. A sus ojos él se convirtió en algo mejor que en un rey. Se hizo militante For del someone PRI. who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Si para alguien que no conocía el mundo And then it exterior, struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. y se pensó que el verdadero Lewis no era el que estaba cortando el salmón, sino el que estaba en el palacio. En el palacio y no de hierro. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ya, déjenme de poner pescados, porfa, ¿no? Pues obviamente ese es mi locker. O el otro. Mira, hasta tenía un Nintendo Switch. He began to forget the world we know. Se va a tirar al río este güey o se va a ir I a think it cortar la pained him cabeza. to remember Lewis, the cannery worker. La neta yo no trabajaría en esto, Imagínate, He learned to despise me corto the la man mano. with a royal contempt. La mano chaquetera. He went to despise the man with a real contempt. Está despreciando a este güey. ¿Qué ha habido? Ah, no, es este güey. Este güey es Finch. Ah, ¿y luego? Ni está agarrando nada. I still thought I could save him. Sigo pensando que lo Even pudo haber after he salvado. said he was being crowned king over all the lands of wonder. Después de que dijera que lo estaban coronando. The palace would be packed with his companions. Se parecen a los monos de Fall Guys. Including the wise calico who'd insisted on inviting him. Ah, su gato. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Solo había una cosa más que hacer. Bend down his head. Oh, shit. Qué turbio, güey. Sí, el güey se fue a cortar la cabeza. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Y Sarah Finch, su hijo, va a ser un tipo extraño por todos nosotros y por todos los que lo conocieron. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ya nomás. Mira, a doble monitor, intentando ser streamer también. Oye, pues. O sea, el tipo se cortó la cabeza. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She Ser- waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Después del
del funeral de Lewis, su mamá le dijo que empezara a empacar. Y honestamente sí, ¿quién se quiere quedar en esa casa? I wish we'd stayed. O sea, ojalá nos hubiéramos But I quedado. understand why we left. Pero entiendo por qué nos fuimos. My mom ended up leaving everything behind. Mi mamá dejó todo detrás. O sea, ni siquiera empacó nada, se fue así What nomás. happened that night had been coming for a long time. Lo que pasó esa noche ya se Maybe it should venía have come sooner. venir de hace mucho y ojalá hubiera llegado antes. O sea, imagínate que para llegar a tu cuarto tienes But que it entrar had por to end el to cuarto de alguien look más. closer. Por tener que terminar de All I un... said now was to tell you about that last night. Eso es lo que da decirte lo que pasó esa noche. Ah, no, ese es su cuarto. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Estaban comiendo. No le dijo nada a la abuela de qué se ver, pero pues ella ya lo supuso. Y dijo... ¿Por qué no nos dejas, Edith? Los adultos tienen que the hablar. power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Dice, When la my luz se mom había said ido, pero goodbye, había I don't muchas think velas. she knew about the other entrance. Cuando mi mamá selló la librería, no creí que supiera de la otra entrada. Or that Edie had a key to it. Ok, Edie tenía una llave para eso. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Dice, esa cosa a la que le temes no te va a dejar cuando te vayas de la casa. Edith has a right to know these stories. Tiene derecho a saber esas historias. Because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? La historia de los Finches. De los hinches Finches. No, morra, agárralo. Dear Edith, Querida there's Edith. so many stories I wish I could tell you. Hay muchas historias que me but gustaría there's only contarte. time for one. Pero This solo is about what happened on the night you were born. queda una. Y esta es lo que pasó la noche That night, que naciste. the tide went way, way out. Desde ese día la marea se fue. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Hubo un temblor en el océano, se fue la marea y esta mujer pues fue a la casa. But I never thought I'd go back to it. Dice, y aunque la había visto siempre de lejos, nunca pensó When the que iba a fog regresar. moved in, I lost my way. Y cuando la niebla esta se puso más densa, pues perdió el camino. I got turned around. Me volteé. Ajá, y luego. For a while, I wandered. O sea, por un momento estuve divagando. Estuvo ahí caminando lo I bestia. started seeing things. Empezaba a ver cosas.
forgotten had ever existed. Son cosas que había olvidado que existían. But when I saw them, they felt like old friends. Pero cuando los vi se sintieron como viejos amigos. That night, a lot of things came back to me. Esa noche Or muchas maybe cosas regresaron a I mí. came back to them. Tal vez yo regresé a ellas. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Intentaban sacar lo mejor de la situación, decía. A few years went by. Qué bonito. My mom didn't like to talk about it. Cuando ya habían... Al día siguiente que se fueron, la abuela ya... Sick a lot. ya se había muerto. The rest happened pretty quickly. No sé lo que pasó. Pues el resto pasó muy rápido. She got better for a while, Mejoró por un momento. and then she didn't. Y luego pues ya chupó faros. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. Se cree que era la última I'm Finch still hasta not sure que what to tell you about all te this. encontré. No estoy segura que decirte todo esto. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Ah, no, es que... Ay, órale. Estamos saliendo. This Somos un journal was bebé. supposed to be for you. Estamos saliendo por donde salen los bebés. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. Solo quiero conocerte y I contarte guess if todas you're reading this now, estas historias, pero si estás leyendo esto, things didn't work out that way. las cosas no funcionaron como debían. O sea que ella murió también. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Pero también ya en algún momento murió y su hijo le fue a dejar flores a la tumba. Wow. Es una historia que podrá resumir en: una familia tiene una maldición familiar. Buena la redundancia. Mira, son las fotos de niños, pero las fotos de los creadores, pero de bebés. Es un juegazo en términos artísticos, en términos storytelling.
Porque la historia no es nada del otro mundo, o sea, es una familia que por causas muy ajenas a ellos morían de alguna manera. Pero lo interesante es cómo te lo cuentan. O sea, visualmente esto es una joya. Y no sé, creo que esto es juego indie, o tiene que ser juego indie, no creo que lo haya hecho una mega producción. Pero está muy bonito, está muy padre, está muy bien hecho. No tendrá las mejores gráficas ni las mejores texturas del mundo, pero eso qué importa. Cuando ustedes jueguen un juego, no sé, no lo vean solamente por ay, quiero sangre, quiero sustos, quiero lo que sea. O sea, hay joyas como esto en donde ustedes pueden apreciar el trabajo artístico que hay detrás de todo un juego. Estamos viendo los créditos, gente, porque los créditos también son parte del juego. Quieran o no, es como las películas. Productor Michael Falick. ¿Y quién es el director? ¿Es este Ben? Ah, no, es el diseñador. Jeff Rousseau, un compositor. Siempre voy a extrañar las fotos de que te tomaban de bebé, pero que tenían, pues, como no son, como no habían, como antes no existían iPhones, por si no lo sabían. Pues te tomaban foto, pues acá con las Kodak, con las películas. Esas sí son películas. Los rollitos. Entonces, pues es la calidad de la fotuca, ¿no? Se extraña, se extraña. Estos sí no sé quiénes son. A lo mejor fueron los actores de doblaje, ¿no? Porque no dicen sus roles. Los beta testers. Entonces al final el disque misterio del principio de la mamá a Edith es el equipo de Edith Finch. 2012, 5 años haciendo esto. The End. Oh. Qué bonito. Y sí vimos a todos, ¿verdad? A ver, hagamos memoria. Lewis, se cortó la cabeza a Milton, desapareció Edith, no nos dijeron. Sanjay, oye, no vimos a Dawn. Creo que Dawn fue la única que no vimos, se nos perdió por ahí. Gus se lo llevó la tormenta. Gregory se ahogó en la tina. Walter es el que estaba ahí escondido, ¿no? En el búnker. Se lo llevó el tren. Sam lo tiró un venado. El Calvin se aventó por el columpio. Barbara se le murió como John Lennon, asesinada por sus fans. Molly se comió la pasta de dientes. La abuela no dijeron. Y el Ingeborg, no me acuerdo tampoco. Gente, muchísimas gracias por ver. Espero les haya gustado. Espero logren apreciar este juegazo. Si lo quieren jugar, jueguenlo. Y es un tipo de juego diferente, vaya. O sea, ya estamos un poco hartos de los shooters, de las matanzas, de Battle Royales, que ya estamos hartos de más de batalla, vaya. O sea, ahora sí que vayan. Si quieren un juego diferente y bien hecho, jueguen esto. Es una joya y se lo recomiendo. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente. Adiós.